Hola iglesia, ¿cómo están? Estamos aquí con Joana y con Vicky, que nos van a compartir un poco del milagro que Dios hizo en sus vidas. Dinos Vicky, ¿cuál es tu edad? Tengo 8 años. ¿Y en qué grado de la escuela vas? En tercero. ¿Y te va bien o no tan bien? Me va bien. Está bien, qué bueno. Bueno, Joana, ¿nos puedes compartir lo que Vicky pasó? Mira, en el mes de septiembre del año 2018, mi niña tuvo que ser intervenida de emergencia debido a que nos dijeron que era el apéndice. Ya en el transcurso de la cirugía, el doctor salió y nos dijo que teníamos dos opciones, que ella le había dado peritonitis. Entonces, debido a esa complicación que ella tuvo, nos dio dos opciones y nos dijo que la primera opción era que debíamos esperar para que la infección se le bajara, y la segunda opción era que tenía que quitar parte de su intestino. Mi esposo y yo pues decidimos que esperáramos, ¿verdad?, para que Dios hiciera un milagro en ella y que no le quitaran parte de su intestino. Wow, qué difícil situación me imagino que estaban pasando. ¿Y tú, Vicky, cómo te sentías en esos momentos? Pues me dolía mucho la panza cuando me tocaba aquí. No podía bajar la pierna porque me dolía mucho. Tenías mucho dolor en esos momentos. ¿Y qué fue lo que hicieron, Joana, para poder ver a Vicky sana? Sí, mira, debido a esa complicación que ella tenía, ella no podía comer, no podía ni siquiera ir al baño debido a la inflamación que ella tenía en sus intestinos. Entonces mi esposo y yo le comentamos al pastor y él nos dijo que esperáramos en Dios. Se unió la iglesia a orar a favor de mi niña junto con nosotros. Al tercer día aproximadamente de que mi niña estaba hospitalizada, hicimos un pacto con Dios, y en ese mismo día que nosotros pactamos con Dios, regresamos al hospital y el doctor nos dio la buena noticia, la volvió a examinar y nos dio la buena noticia de que ya estaban trabajando sus intestinos. Wow, qué increíble milagro hizo Dios en su vida. ¿Y tú, Vic, cómo te sientes ahora? Pues ahora ya me siento bien, ya no me duele la panza cuando me lo toco, ya no me pasa nada y ya no me duele la pierna, gracias a Dios. ¿Y ya nunca te regresó ese malestar que tenías? No. Qué bueno. Y Joana, ¿qué le puedes compartir a la gente que nos está viendo en redes sociales? Pues primeramente que confíen en Dios. La Biblia dice en Efesios 3:20, dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Entonces que sigan confiando en Dios, que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Wow, qué increíble. Bueno, pues gracias por compartirnos ese gran milagro que Dios hizo en sus vidas. Y tú que nos estás viendo por redes sociales, no olvides que puedes aquí en la cajita de comentarios ponernos cualquier petición que tú tengas y nosotros estaremos orando por ella. Además, te invitamos a que pongas cualquier milagro o bendición que Dios haya traído a tu vida a través de estos medios. Continuamos. Vengo necesitando de tu amor otra vez, no necesito más, me vengo a acercar, nada me puede dar lo que solo en ti probé, todo lo que busqué, solo en ti lo hallé, encontré en ti un camino paso a paso hasta el hogar, y la verdad es que no existe nadie así. Eres vida, eres real. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Quiero agradecer todo lo que tú me das, la gracia que viví, nadie me da una así. Cada minuto que pasa quiero recordar
El día de hoy tengo un mensaje que le he puesto: yo creo en los milagros. Así que te invito a que le digas a la persona que tienes al lado: yo creo en los milagros. Pero como que de verdad creen. Yo creo en los milagros. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en Lucas 7. Vamos a estar viendo dos historias acerca de Jesús aquí en la tierra, en Capernaum, haciendo milagros. Lucas 7, versículo 1 al 17, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirles que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Verso 11. Esta es la segunda historia. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos acerca de que tú eres poderoso, acerca de que tú tienes control y dominio sobre toda situación, acerca de que tú eres el único y verdadero Dios, el creador del cielo y de la tierra. Señor, te pedimos que en este día tú nos hables. Te pido que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Te pido que abras nuestro entendimiento para poder entender tu palabra. Y te pido que aumentes nuestra fe para seguir creyendo en ti. Te pido que sean tus palabras y no las mías, que sea tu presencia y no la mía. En el nombre de Jesús, amén. Hoy en día es muy común no creer en los milagros. Si aquí en la iglesia puede ser más fácil creer en los milagros, pero realmente si nosotros vamos afuera y decimos: oye, yo creo en los milagros, la mayoría de las personas van a decir: ay, otra vez con eso, o ahí vienen estos loquitos con sus ideas y su creencia. La realidad es que hoy en día nuestra sociedad, nuestro entorno está buscando encontrar las razones o ver cómo funcionan todas las cosas para entender y ver que no son milagros.
Y si somos honestos, incluso nosotros hemos pasado por momentos de incredulidad, en donde no es que dudemos de Dios, pero podemos llegar a decir, ¿será que Dios puede hacer este milagro? Es que ya ha pasado mucho tiempo. ¿Será realmente que Dios pueda hacer este milagro? ¿Será que realmente puedo volver a ver la mano de Dios en mi vida? ¿Será que Dios sigue haciendo estos milagros? Es que tal vez lo vemos muy grande y llegamos a perder o llegamos a caer en la incredulidad. Y tal vez tú no sea tu caso esto de intentar razonar, intentar buscar la lógica. Yo creo que la ciencia y la fe no están peleadas. Yo creo que la lógica y la fe no están peleadas, pero tenemos que entender que hay un punto donde el razonamiento humano, la lógica y la ciencia no pueden, topan, y es ahí donde entran los milagros, donde entra la obra sobrenatural de Dios. Y tal vez no sea tu caso el buscar o el justificar cómo ocurren los milagros o buscar la explicación de cómo pasó esto que aparentemente es milagroso, cómo realmente pasó. Tal vez no es tu caso, pero hay otro grupo de personas que dicen, mi milagro no es algo eso egoísta, no deberíamos estar orando por, no sé, la paz mundial o por gente que tiene más necesidad que yo, porque pues orar por mi milagro, Dios sabe que necesito eso y pues no sé, se me hace egoísta. Y hay personas que dicen, pues ¿cómo voy a estar yo orando por mi milagro cuando Dios ya sabe? Mejor me pongo a orar por las necesidades ajenas. Pero si vemos la Biblia y vemos las historias de Jesús, vemos que de lugar a lugar en el que iba, gente que lo visitaba una y otra vez, se presentaban ante él con una necesidad personal y Jesús lo sanaba. Correr a Jesús en un momento de angustia, de necesidad, no es egoísta, es inteligente, eso es fe. Ir a Jesús cuando necesitamos un milagro, ir a sus pies y reconocerlo en busca de su ayuda, clamar por ayuda, eso no es egoísta, eso es fe. Y hoy en día es muy común estos dos, de decir, pues es que no seas egoísta, mejor pide por esta persona, o decir, eso no es un milagro porque pasó esto y esto y esto y esto, y pues no es un milagro. Pero vamos a ver en esta historia, a través de estas dos historias, acerca de los milagros que Jesús, y vamos a ver qué podemos aprender de esto. Amén. En la primera historia vemos que se trata de un centurión romano. Y quiero darte un poco de contexto acerca de este personaje. Un centurión romano era un soldado romano, un general, un comandante que tenía autoridad. Un centurión viene de la palabra 100. Entonces quiere decir que mínimo tenía 100 soldados a su cargo. Podía tener más, pero generalmente lo mínimo eran 100 soldados. Entonces este era un hombre que tenía autoridad. El pueblo romano se encontraba sobre Israel. Ellos gobernaban Israel y ellos se creían que eran de una especie de ciudadanos superiores a los de Israel. Es decir, nosotros los romanos somos de clase A y los judíos son de clase B, son inferiores, no merecen lo mismo que nosotros. Es lo que pensaban los romanos. Y imagínate ahora, este era alguien que tenía autoridad, incluso sobre los romanos. Sin embargo, vemos que él va con Jesús y se presenta en busca de una ayuda. Y vemos que le dicen, él es bueno, él es amable, y hasta nos hizo una sinagoga. ¿Por qué esto llama la atención? Porque normalmente los soldados romanos aprovechaban su posición y era común que si un soldado romano veía a un judío alto, fuerte, llegar con él y darle una cachetada. Y solamente porque lo veía así grande. ¿Para qué? Porque si este judío intentaba reaccionar o regresársela, el romano lo podía tomar y meterlo a la cárcel. Entonces los judíos estaban acostumbrados a ser humillados, a ser golpeados, a ser torturados incluso por los romanos. Y no esperaban que hicieran algo bueno por ellos. Sin embargo, este hombre, este centurión, dice que amaba al pueblo judío.
tal vez los apoyaba, tal vez era más dócil con sus soldados, tal vez, no lo sé, pero lo que dice aquí es que construyó una sinagoga. Una sinagoga es una iglesia para los judíos, ahí es donde ellos se podían reunir. Y no nos dice nada acerca de si este centurión creía o no en el Dios de la Biblia, pero lo que sí nos dice es que él supo quién era Jesús y acudió a él. Entonces tenemos a esta persona que está en busca de un milagro. Vamos a leer el verso 6. Versículo 6 dice: entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Vemos la humildad que tenía este hombre. Vemos que él, siendo en ese tiempo, se consideraba de persona superior, un ciudadano superior a los judíos, va con Jesús, reconoce que Jesús tiene poder, tiene autoridad, y no solamente para sanar, sino que le dice: no soy digno de que vengas a mi casa, no soy digno ni siquiera de verte. No soy digno de ir a toparme contigo en un encuentro. Solamente di la palabra y yo sé que tú tienes autoridad. Tengo 3 puntos el día de hoy. El primero es: no pedimos un milagro como un derecho. No exigimos un milagro como un derecho, sino que reconocemos la autoridad de Dios. No pedimos un milagro como un derecho, sino que reconocemos la autoridad de Dios. Y lo que este hombre estaba haciendo es llegar con Jesús, es enviar a sus amigos, enviar a su gente y decirle: Señor, necesito un milagro, pero sé que tú lo puedes hacer. Y me gusta cómo lo expresa, porque le dice: no tienes que venir, no tienes que molestarte en ir hasta mi casa. Sé que tú tienes autoridad, sé que tú tienes control sobre las enfermedades, sé que los demonios te responden a ti, sé que tú puedes sanarlo, incluso a la distancia, incluso sin verlo, sin saber ni siquiera qué tenía. Solamente le dice: envía la palabra y mi siervo sanará. Eso es un gran nivel de fe. Y vemos que él no está exigiendo, no le dice: oye, yo soy un romano, soy superior a ti, soy un centurión, así que lo pudo haber fácilmente, este romano, este soldado, lo pudo haber mandado a traer. Tenía 100 soldados a su disposición, pudo haber mandado a, no sé, 20, 50, 80, y que fueran por Jesús, llevarlo hasta su casa y decir: ándale, sánalo. Lo pudo haber hecho de esa manera porque tenía la autoridad de este hombre. Sin embargo, él se presenta con humildad, con un espíritu humilde, y le dice: Señor, yo sé. Primero le dice Señor. Qué importante es decirle Señor, porque ahí está reconociendo que Él es superior, que Él tiene autoridad sobre él. Se está poniendo incluso como un esclavo y le dice: yo sé que tú tienes autoridad y que con solo dar la palabra mi siervo sanará. Muchas veces hay muchas razones por las cuales Dios no contesta nuestras oraciones, pero una de ellas es porque no llegamos como el centurión, con un espíritu humilde. A veces llegamos exigiendo: Dios, yo voy muchas veces a la iglesia, entonces tú debes de llenar el espacio en blanco. Dios, es que yo oro mucho, entonces tú me debes de. Dios, es que yo ofrendo mucho en mi iglesia, entonces tú debes de. Y llegamos exigiéndole: oh Dios, yo ya hice mucho por ti, yo ya hice mucho por la iglesia, entonces tú debes de darme esto. Sin embargo, vemos que este hombre hace todo lo contrario con Jesús. Aunque él podía estar en una posición de superioridad aparente, él pudo haber ordenado que hicieran ciertas cosas para forzar a Jesús a llegar a ese lugar. Él simplemente se muestra en humildad y reconoce su autoridad. No pedimos un milagro porque lo exigimos como un derecho de: hey, Dios, me debes, sino es: Dios, a través de este milagro
yo voy a hablar de ti. A través de este milagro, mi familia va a ver que tú eres el verdadero Dios. A través de este milagro, la gente va a reconocer que tú eres digno de adoración. A través de este milagro vas a ser exaltado. El propósito de recibir un milagro no es simplemente recibir sanidad, no es simplemente recibir una bendición de parte de Dios, no es simplemente estar bien o que nuestra vida sea más fácil. El propósito de recibir un milagro en nuestra vida es exaltar el nombre de Jesús. Recibimos y pedimos milagros para exaltar el nombre de Jesús. Que su nombre sea exaltado en todo lo que haga. Y te decía al inicio, yo creo en milagros, pero también tenemos que saber por qué estamos pidiendo milagros. Imagínate que yo te digo, no, ora conmigo porque yo quiero una casa en Suiza. Y tú me dices, ¿para qué? Pues para ya no ir a la iglesia. O sea, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, buscando siempre exaltar su nombre. Y este hombre, antes de recibir el milagro, es muy importante lo que está haciendo. Se presenta con un espíritu humilde y le dice, yo sé que tú tienes autoridad. Nuestra oración no debe ser, Dios, tú me debes esto, yo quiero esto, exigiendo. No es la actitud correcta. Romanos 11 dice, ¿quién le ha dado a Dios para que Dios sea su deudor? Es una pregunta. ¿Quién le ha dado a Dios para que Dios sea su deudor? Y tú puedes decir, bueno, pues es que yo sí he dado muchas veces, en muchas cosas y en muchas áreas. La Biblia dice que de lo recibido de su mano es que le damos. ¿Qué quiero decir? Que si le das algo a Dios es porque Él te lo dio primero. Y no hablo únicamente de dinero. Nuestro servicio, el estar aquí hoy, el escuchar la palabra de Dios, dedicarle tiempo a Él. Si tenemos tiempo, si tenemos vida, simplemente es porque Él nos la ha dado. Si el día de hoy estamos respirando, es porque Él nos ha dado ese privilegio de seguir aquí hoy. Entonces, tenemos que ver cómo llega el centurión con un espíritu humilde. Señor, solamente di la palabra. No soy digno de que vengas a mi casa. No soy digno. Algo que me llama la atención también es que Jesús estaba dispuesto a ir. Es un Dios personal. No es un Dios ausente que dice, bueno, sí, tienes razón, no eres digno, no voy. Sino que Jesús ya estaba en camino. Y este hombre le volvió a enviar. Habla de muchas cosas de esto, porque podemos ver la insistencia del hombre. Él no sabía si Jesús iba o no, porque Jesús iba con los judíos que lo llamaron. Sin embargo, este hombre vuelve a enviar amigos y ellos le dicen, no es necesario que vayas, simplemente di la palabra. Y Jesús se asombra. El punto número 2 es, tu fe puede asombrar a Jesús. Tu fe puede asombrar a Jesús. Versículo 9. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Al escuchar lo que este hombre le estaba diciendo, Jesús se queda asombrado. La reacción de Jesús es, órale, Él sí cree en mí. Él sí cree en mí. Y muchas veces no queremos pedirle a Dios cosas grandes porque decimos, Dios, ¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a pensar? Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que con fe podemos agradar a Dios. Y hay una historia que te quiero compartir. La escuché hace tiempo, es acerca de un rey. Lo voy a tratar de contar lo mejor que pueda. Estaba un rey que tenía un compromiso lejos de su reino. Y sale este rey en su carreta, en su carroza, y va con sus siervos, con su comitiva y todo esto. Y en el camino se les compone una llanta. Entonces, pues rápidamente sus siervos bajan y tratan de repararla, pero pasa 1 o 2 horas y no pueden, y el rey tenía mucha prisa. Y en eso llega un carpintero, un humilde carpintero, y le dice, rey, si usted gusta, yo lo puedo ayudar, yo puedo reparar la llanta. Y le dice, sí, rápido, por favor, es que necesito llegar a un lugar. Y el carpintero se pone a trabajar y en 15 minutos termina. Entonces el rey le dice, muchas gracias, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y el carpintero le dice, muchas gracias, rey. Mi hija
se va a casar, pero no tengo dinero para pagarle la boda. Y el rey le dice, sí, no te preocupes, ve a mi palacio y ve con el tesorero y dile esto, dile que yo te dije que se la íbamos a pagar. Y el carpintero muy agradecido y el rey se va. Pasan 2 días, 3 días y llega el carpintero al palacio del rey y llega con el tesorero del rey y le dice, oye, el rey me dijo que iba a pagar la boda de mi hija porque le arreglé una llanta y él tenía mucha prisa y me dijo que le pidiera algo. Y le empieza a contar toda la historia otra vez. Y empieza a desglosar la boda. No, pues quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y el tesorero escucha todo lo que quiere y se levanta indignado. Y sale corriendo hacia donde está el rey. Y le dice, rey, llegó un hombre que me dice que tú le dijiste que le íbamos a pagar la boda de su hija. Y el rey, sí me acuerdo. Yo le dije que le íbamos a dar lo que quisiera. Y el tesorero todo indignado le dice, sí, pero está pidiendo una boda más lujosa que la de tu propia hija. Y el rey le dice, pues ¿qué tiene? Dáselo. Yo le dije que se lo íbamos a dar. Y el tesorero le dice, pero ¿cómo le vas a pagar eso? Todo ofendido él. Y el rey le dice, lejos de ofenderme, esto me halaga porque me demuestra 2 cosas. La primera es que ese hombre cree que yo soy un rey rico, cree que yo tengo mucho dinero. Y la segunda es que ese hombre cree que soy un rey generoso, que le puedo dar. Y lo mismo sucede con Dios. Dios no solamente es el creador del cielo, no solamente es el creador del universo, es nuestro Padre. Y Él está dispuesto a darnos de su reino. Para Él nada es imposible, todo es posible en Él. Y nosotros podemos acercarnos con confianza y pedir que supla nuestras necesidades, pedirle que nos ayude en nuestra necesidad, pedirle un milagro. Y a veces creemos, es que si le pido esto a Dios, está bien grande, o sea, es bastante. ¿Qué va a decir? Va a decir, híjole, míralo, qué aprovechadote. Pero la realidad es que Dios no se presenta así. Dios nos ve y Dios nos dice, wow, Él sí me tiene fe. Él sí tiene fe en mí. Él cree que yo soy un Dios que lo puedo hacer todo y que quiero dárselo. Él cree que para mí no hay imposible y que puedo dárselo. Y a veces tenemos esta idea de, es que es demasiado y si llego y Dios va a estar como, no, pues yo sí puedo, pero a ver, gánatelo. Cuando la realidad es que Dios nos lo quiere dar. Porque como te dije, Dios es nuestro Padre y nuestro Padre quiere ayudarnos en nuestra necesidad. Nuestro Padre quiere hacernos bien. Algo que me llama la atención de este mismo verso es que les dice a la gente que estaba con él, a los judíos y a sus discípulos, ni en Israel he visto tanta fe. Y si tú hubieras estado ahí, hubiera sido como ouch. No, Pedro, que tú no. Juan, que tú no. ¿Por qué? Piensa lo que Jesús dijera esto hoy en día. He visto más fe fuera de la iglesia que en la iglesia. ¿Cómo sería? Es algo fuerte para ellos. Es ouch. Y los discípulos, yo me imagino que ellos podían pensar, pero ¿cómo estás diciendo eso, Jesús? Si hemos dejado a nuestra familia, hemos salido de nuestra casa, te estamos siguiendo a donde quiera que vas, ¿cómo es que dices que has visto más fe en Él? Y sabes, yo creo que Jesús usa esto para despertarlos, para despertar a los judíos, para despertar a sus discípulos. Porque como te dije, no sé por qué, pero a veces nosotros mismos experimentamos momentos de incredulidad. Tal vez es porque estamos tan acostumbrados a ver la mano de Dios obrar que por un momento dudamos, nos acostumbramos. Cuando llegamos a Jesús, cuando venimos por primera vez, creemos que todo es posible en Él. Y creemos que Él puede hacer milagros de sanidad, milagros de prosperidad, milagros a nuestra familia, milagros a lo lejos. Y tenemos confianza, fe, estamos seguros que Jesús responde. Pero conforme van pasando los días, los meses, los años, nuestro corazón se puede endurecer. Y nuestra fe, a lo mejor seguimos creyendo que Él hace milagros, pero ya no tenemos la confianza de pedirle, de pedir por lo imposible.
de seguir creyendo que Él es bueno y que nos quiere ayudar, que nos quiere dar una bendición a nuestra vida. Y Jesús usa esto. He visto más fe en este hombre, en este romano, en este pagano, en alguien que ni siquiera me conoce, que en todo Israel. Qué fuerte. Yo digo, o sea, sí me hubiera molestado, ¿no? Sí hubiera sido, o sea, estoy aquí, espérate. Y si vemos hoy en día, hay gente que no conoce a Dios y tiene más fe que nosotros. Por poner unos ejemplos, piensa en el fútbol. ¿Alguien aquí le va al Cruz Azul? Bueno, no es bullying, no es por bullear ni nada. Pero el Cruz Azul tiene un chorro de años sin ser campeón. Yo creo que nunca lo he visto campeón. Pero los aficionados al Cruz Azul, temporada tras temporada, ellos creen que es la buena. Y compran la playera, y los que viven por el estadio van al estadio y apoyan al equipo y dicen, esta es la buena. Y creen en sus jugadores y parece que sí van a quedar campeones y no, Cruz Azuleada. Pero es esta fe que tienen en eso, aunque parezca chistoso, aunque parezca pues ridículo si quieres, pero realmente sí ponen su fe, sus esperanzas en ese equipo y al final pues terminan cayendo. Otro de deportes puede ser que los futbolistas, los atletas tienen cábalas de hacer ciertas cosas antes de empezar a competir y dicen, si hago esto siempre me va a ir bien. No sé si tú lo haces, no sé si alguien aquí juega ahí en la colonia o está en algún equipo del barrio y dice, estos calcetines nunca los voy a volver a lavar. Y te los pones cada vez que juegas y cada vez que juegas ya están todos rotos, apestosos, pero son tus calcetines que hacen goles. Y los profesionales hacen lo mismo. Me rasco la oreja, hago este movimiento, no sé, hacen ciertas cosas que ellos creen que si no las hacen les va a ir mal. Ahora, nuestro país cree en los milagros. Uno más acerca de fútbol es la selección mexicana. Cada 4 años creemos que vamos a llegar al 5º partido. Esta selección es la buena. Y todo México, ahora sí, este técnico sí, y estos jugadores sí, y es que hay muchos en Europa, y llegamos al 4º y para afuera. Y todos creen en eso. Pero no solo eso. En nuestro país, mucha gente cree en la religión. Cree en la religión. No hablo del cristianismo, pero hay mucha gente que hace promesas de ir a una iglesia que está a 40 kilómetros o incluso a otro estado, otra ciudad, ir y pagar una ofrenda o irse de rodillas hacia cierto lugar y cumplir una promesa porque creen que eso les va a dar un milagro. También en Querétaro hay algo que se llaman aguas de Tlacote. No sé si alguien ha escuchado, pero ellos creen que si tomas agua de eso, de Tlacote, creo que es un pozo o algo así, vas a recibir un milagro. Y esto es que si tú caminas mucho, si te estacionas muy lejos, es más probable que suceda. ¿Por qué? Porque Dios ve tu esfuerzo. Y esta es la idea que ellos tienen. O hay gente que le reza a los santos y creen que rezándole a los santos van a recibir un milagro. La postura cristiana normal es, ¿por qué están haciendo eso? Eso no les va a dar nada. ¿Por qué pierden su tiempo haciendo eso? Cuando realmente deberíamos de asombrarnos de lo que hacen y cuestionarnos a nosotros, ¿cómo es posible que personas tengan más fe en eso que nosotros que creemos en el Dios del universo? Jesús diría, he visto más fe fuera de la iglesia que en la iglesia. ¿Cómo es posible que personas tengan más fe en cosas ajenas a Dios que nosotros en el Dios que creemos que nos da la vida? En el Dios que nos conoce lo imposible. Mi pregunta es, ¿seguimos creyendo en los milagros hoy? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios algo imposible, algo irracional, algo ilógico, algo que tú sabes que si no es Dios no tendrías otra opción? ¿Cuándo fue la última vez que le mostramos a Dios nuestra verdadera fe en Él? Continuamos leyendo, versículo 12. Lucas 7, versículo 12. Esta es la tercera historia.
Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Quiero darte un poco de contexto aquí. Esta es la tercera historia y vemos que nos dice que un joven que era el único hijo de una viuda había muerto. Bueno, lo primero es que una viuda en Israel en ese tiempo era una de las personas más desamparadas, más abandonadas por la sociedad. En ese tiempo, pocas mujeres podían trabajar, lo que quiere decir que dependían en su mayoría del salario de sus esposos. Entonces, una mujer viuda no puede trabajar, no tiene esposo, está en pobreza y su única esperanza es que sus hijos crezcan para que la puedan mantener. Ahora, esta mujer solo tenía un hijo y ese hijo, que aún era joven, murió. No solamente habla del dolor por la pérdida de su hijo, sino que habla de que ella sabía que estaba destinada a vivir en pobreza extrema por el resto de su vida. Totalmente desamparada de la sociedad, totalmente abandonada, sin esperanza de que alguien la ayudara. Y esta es la condición en la que la mujer se encontraba, pero nos dice que había una procesión fúnebre. Los judíos en este tiempo, la manera en que expresaban su amor hacia la persona que había fallecido era ir hacia donde estaba el ataúd, pararse ahí y gritar, llorar, fuertísimo, así alaridos muy altos. Era cuanto más gritabas, más significaba que amabas a esa persona. Entonces, lo que algunas personas hacían, los ricos de esa ciudad o los ricos de ese entonces, si tú tenías dinero, contratabas a lloradores profesionales, que lo único que hacían, no es chiste, es de verdad, que lo único que hacían es ir a los funerales a llorar y gritar con todas sus fuerzas para que la gente dijera, wow, cuánto amaban a esta persona. Y en este lugar es donde llega Jesús. Viene una procesión con una multitud. Imagínatelo, si tienes mente de película, pues todos gritando, todos llorando, inconsolables, súper fuerte. Y ahí es donde llega Jesús. Versículo 13. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Eso me encanta porque Dios hace milagros porque es un Dios de compasión. No llores, le dijo. Imagínate la escena, todos gritando, todos pues pegados al ataúd, llorando a más no poder, y llega Jesús. Si tú ves esto hoy en día es algo grosero. Si tú ves y llegas con una persona que no conoces, llegas, una mujer viuda que ha perdido a su hijo, le tocas el hombro y le dices, disculpa, no me conoces, pero no llores. Es grosero. Es algo que dices, espérate, ¿y tú qué? Ahora imagínate en esa cultura donde la manera que ellos expresaban su amor a la persona era gritando, era llorando. Y esta mujer sabía que ya no tenía esperanza de obtener nada. Y llega Jesús y le dice, hola, no me conoces, disculpa, ¿podrías dejar de llorar? Y es algo bien loco porque no le dice, no llores, yo lo voy a levantar. No le da una promesa, no le dice, no llores, ahorita oro por él. No llores, te voy a dar dinero. No llores, mis discípulos se van a quedar contigo. No le da una esperanza de nada. Simplemente le dice, no llores. Mi tercer punto es, Jesús nos dice, no llores, antes de decirnos, levántate. No llores antes de decirte, levántate. Y vemos esto, solamente la instrucción de no llores. ¿Por qué? Porque muchas veces Jesús espera ver en nosotros fe antes de accionar. Espera ver que confiamos en Él antes de ver un paso, antes de dar un paso. Espera, antes de dar provisión, espera ver que nosotros vivimos con una fe de que Él puede proveer a nosotros para después proveer. Jesús espera ver fe en nosotros para poder hacer un milagro. Y esto lo podemos ver en toda la Biblia. A través de toda la Biblia vemos que Dios espera que nosotros mostremos fe
antes de que Él actúe. Y quiero nombrar 3 ejemplos puntuales. El primero es el pueblo de Jericó, el pueblo de Israel que va a entrar a Jericó. Antes de entrar, tenían que cruzar el río Jordán. No es cuando Moisés abrió el Mar Rojo, esta es más adelante. Y Dios le dice a Josué, que era el líder de los israelitas, dile a los sacerdotes que caminen por el río y cuando estén en medio, yo voy a abrir el río. Era más fácil cruzar el Mar Rojo con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés levantó la mano y el mar se separó. La gente pudo cruzar. Eso era fácil, ya estaba abierto, pues le cruzo. Pero aquí, imagínate ser un sacerdote. Y Dios me habló, sí se va a abrir. Vamos a caminar, se va a abrir, créanme, sí se va a abrir. Híjole, no se abrió. Bueno, pues te sales todo mojado, ¿no? ¿Qué haces? Entonces ellos tenían que demostrar fe. Y ellos caminan, y cuando llegan a la mitad, Dios abre el río. Dios ve su fe y responde. Después vemos a Jesús que le dice a un hombre en una sinagoga, esta es la segunda historia, le dice, extiende tu mano. Era un hombre que tenía la mano seca. Su mano era algo que le daba vergüenza, era humillación para él, era algo impuro, no lo podía mostrar en la sociedad. Y Jesús le dice, extiende tu mano. Uno pensaría, pues primero sánalo y después que muestre la mano ya limpia. Pero Jesús no lo hace así. Jesús le dice, primero extiende tu mano, que todos la vean, siente la humillación y después ni siquiera le dice te voy a sanar, pero es lo que hace. El hombre extiende la mano y Jesús lo sana. Tuvo que creer en Jesús, tuvo que creer que Jesús tenía un propósito para extender su mano. Y cuando Jesús vio la fe del hombre, lo sanó. Otra historia es cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Jericó, le dan las 7 vueltas. Y Dios le dice a Josué, rodeen la ciudad y en el último día griten y yo voy a derrumbar las torres, voy a derrumbar los muros, las murallas. Tú escuchas eso y dices, ¿por qué Dios? O sea, no las puedes tirar y luego ya gritamos o primero tíralas o manda un rayito y luego no sé, pero no. Dios esperó a que el pueblo creyera en Él, que rodearan, que actuaran y después accionó en un milagro impresionante. Pero Dios quiere ver en nosotros fe. Y sabes, tú puedes decir, bueno, yo creo que Dios es soberano. Yo creo que Dios no necesita de mi fe. Yo creo que Dios, aunque yo no tenga fe, Él puede hacer milagros y lo que tú quieras porque Él tiene todo el poder. ¿Y sabes qué? Sí es cierto. La Biblia dice que Dios no se puede negar a sí mismo. Dios es bueno, Dios es amor. Y por eso, aunque nosotros no tengamos fe, Dios puede hacer un milagro. Aunque tú dudes en cada paso del proceso, Dios dice, bueno, ¿sabes qué? Te amo, tengo compasión de ti, ahí te va un milagro, ahí te va sanidad, ahí te va esto. Porque Dios es amor. Pero algo que me llama increíblemente la atención es que Jesús les decía, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. No es que Jesús no pudiera sanarlos, es que Jesús veía la fe que ellos depositaban en Él y eso lo movía a sanarlos. Creer que Jesús puede hacerlo, eso es fe. Creer que Jesús es el Dios de lo imposible. Creer que Dios tiene dominio sobre toda situación, sobre toda circunstancia, sobre toda enfermedad. Eso es poner nuestra fe en Dios y depender y saber, Dios, si no eres tú, no hay otra opción. Si no eres tú, si no llegas tú, no puedo hacer más. Y Dios demanda, Dios pide que nosotros le mostremos esa fe, que demos ese paso de fe para creer en Él, que le probemos que nosotros realmente creemos. ¿Sabes? La forma en que lo dice Pablo es, por nada estén afanados, sino que en oración hagan presentes sus oraciones, sus peticiones delante de Dios. No sé, ¿hay alguien aquí que sea preocupón, que se afane? ¿Alguien que sea de mi club? Yo soy una persona que tiene un bajísimo índice de afán, que cualquier cosa me estresa, cualquier cosa me pone ansioso, quiero resolverlo, quiero ver cómo va a estar, quiero saber qué va a pasar, siempre quiero hacer esto. Y cuando leo, por nada
estén afanados, no se preocupen por nada. Digo, ay Dios, espérame. Pero cuando creemos que Dios puede hacerlo, que Dios tiene control sobre todo, cuando creemos que Dios puede hacer milagros, que Dios puede sanar, que Dios puede prosperar, que Dios puede bendecir, que Dios puede hacer algo sobrenatural, confiamos plenamente y nuestra actitud cambia. Nuestra confianza cambia, porque ya no está en nosotros, sino está puesta en Él. Y sabes, yo no sé cuál sea el paso de fe que tú necesites dar para ver ese milagro que esperas. Tal vez es un cambio de mentalidad, de decir, no, es que no se puede, a decir, bueno, Dios tiene la última palabra. Tal vez es un cambio de perspectiva, de decir, ya valió, pues ya qué, a decir, Dios puede hacerlo. Tal vez necesitas dar ese paso de fe, de cambiar de, pues es que Dios ya no lo hizo, a decir, yo sigo creyendo que Dios puede hacerlo. Yo sigo creyendo que Dios tiene la última palabra. Yo sigo creyendo que Dios, aunque no parezca, aunque yo no entienda, aunque no sepa cómo lo va a hacer, sé, confío, estoy seguro que Dios lo va a hacer. ¿Sabes? Y quiero invitarte a que hoy en día accionemos esto, porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, creemos que Dios es un Dios de milagros. Creemos que Dios no tiene límites. Creemos que Dios responde nuestras oraciones. Pero quiero invitarte a que hoy tomes acción y escribas la petición de tu corazón. Tomes acción, lo escribas, lo plasmes, lo dirijas lo más específico que puedas. Y juntos vamos a orar por eso. Vamos a estar orando por milagros, porque yo creo que Dios no tiene límites, porque yo creo que Dios es el Dios de lo imposible. Te invito a que te pongas de pie. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros el día de hoy? ¿Cuántos creen que Dios no tiene límites? Yo estoy seguro, estoy convencido que para Dios no hay nada imposible. Y que aunque a veces, 1000 veces, no podamos entender cómo es que Dios lo hace, estoy seguro que Dios lo puede hacer. Así que te invito a que no dudes. Escribe tu petición, preséntasela a Dios y vamos a orar por esa petición. Vamos a orar por esas peticiones. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar más en ti. Que tengamos la seguridad, la certeza que tú eres un Dios de milagros, que estás por encima de todo en cualquier situación, que nada ni nadie tiene control sobre ti. Señor, solo envía tu palabra y sé que eso sucederá. Solo envía tu palabra y sé que para ti no hay nada imposible. Hoy te pedimos, Señor, que hagas milagros en este lugar, que tu Espíritu Santo llene este lugar. Señor, para ti no hay nada imposible. Cualquier espíritu de enfermedad, tú lo puedes expulsar. Cualquier necesidad, tú la puedes suplir. Señor, que podamos ver tu gloria una vez más. Que tu nombre sea exaltado en este lugar. Y que nosotros podamos proclamar que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús es el Dios verdadero, que tú eres el Rey de nuestra vida y que solamente tú nos das esperanza. Padre, te pido que podamos ver tu gloria en este día. Transforma nuestros corazones y vivamos una vida que refleje quién eres tú. Que vivamos una vida en donde sea evidente que tú estás con nosotros. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.